Hola, bienvenidos a una Polimedia más. Mi nombre es Franklin Fugón. Abordaremos el espacio curricular de Matemáticas 3 correspondiente al 11º grado de BCH. La unidad número 3, probabilidad, lección 1, conteo, clase 1, principios de conteo, ubicado en la página 56 del libro del estudiante. Debido a que la clase es un poco extensa, vamos a dividirlo en dos partes. En esta ocasión vamos a abordar la parte A. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar: encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos o más casos aplicando el principio de conteo de la suma. Como contenidos conceptuales, pues principio de conteo. El ejemplo 1.1, veámoslo. Determine el número de casos posibles de obtener un total de 7 puntos o 11 puntos en el lanzamiento de dos dados. Debemos de recordar de que un dado tiene 6 caras y nosotros podemos ubicar los números del 1 al 6 en cada una de sus caras, o bien podemos ubicar los puntos que representan dichos números. Debemos de pensar en la solución. Haremos una lista de todos los posibles casos que podamos obtener al lanzar dos dados y que al sumarlos nos den 7 o nos den 11. Tenemos esta imagen y la vamos a analizar. Podemos obtener un lanzamiento, obtengamos 1 y 1, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1, 5 y 1, 6 y 1. La siguiente fila es 1 y 2, 2 y 2, 3 y 2, 4 y 2, 5 y 2, 6 y 2. Y así sucesivamente hasta ver el último caso posible, que en esta situación sería 6 y 6. Ahora debemos de analizar cuáles son los que nos generan 7 como suma de los dos dados. Y veamos esta diagonal. ¿Cuánto van a sumar? 6 y 1 suman 7, 5 y 2 suman 7, 4 y 3 suman 7, 3 y 4 suman 7, 2 y 5 suman 7, y 1 y 6 suman 7. Toda esta diagonal suma 7 los dos dados, y por esa razón están encerrados. Y los que suman 11 pues es un número un poco más reducido y los tenemos por acá: 6 y 5 y 5 y 6. Entonces en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos posibles que nos pueden dar 7 como resultado, y tenemos 1 y 2 como resultados posibles que nos pueden dar, la suma nos pueden dar 11. Muy bien, entonces veamos la solución. Debemos de nombrar estos dos conjuntos. El conjunto de casos que nos dan 7 como resultado le vamos a llamar A, y el conjunto de casos que nos dan 11 le vamos a llamar B. Y aquí tenemos la imagen para recordar cuántos son esos conjuntos. El total de casos de A o de B se denota como A u B, que se lee A unión B, y se obtiene de la siguiente manera. Recordemos, el número de elementos o de eventos posibles de A unión B va a ser igual al número de casos de A más el número de casos de B, lo cual ya lo hemos calculado. N de A es el conjunto de casos que nos dan 7, ya vimos que nos dan 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el número de casos de B, que es cuando nos dan 11 la suma, son 2. Entonces nos quedaría el número de casos cuando nos dan 7 más el número de casos cuando nos dan 11. En total sería 6 más 2 igual a 8. Entonces, de todas las combinaciones posibles cuando tenemos dos dados y los lanzamos y nos pueden dar 11 o 7, serían 8 casos en total. Debemos de recordar algo muy importante, que vamos a utilizar n de a para determinar el total de casos que hay en un conjunto dado, que debe de ser finito en la mayoría de los casos. Y A, V se va a leer A unión B y representa la suma de los casos del conjunto de A y del conjunto de B. Muy bien, veamos otro ejemplo. Determine el número de casos posibles de obtener diamantes o caras en una baraja de cartas. Los que hemos jugado a cartas
debemos de saber que tenemos en una baraja normal 52 cartas, que se clasifican en 4 tipos: diamantes, trébol, corazones y espadas, y de 2 colores diferentes, rojo y negro. Muy bien. Entonces pensemos, vamos a llamar D al conjunto de cartas que son diamantes. Todas las cartas que son diamantes, que en esencia deberían de ser 13. Y C el conjunto que da cartas y que son caras y que deberían de ser 12. Veamos en la imagen para tener un poco más idea. La D son las diamantes. Tenemos desde el 1 hasta el 10, o bien desde la A hasta la 10. Y también le sumamos las 3 caras, J, Q y K, que también son diamantes, evidentemente. En total son 13. Y las que son caras les vamos a llamar C, y que son los 3 juegos, los 4 juegos de las caras. 3 de diamantes, 3 de trébol, 3 de corazones y 3 de espadas. Muy bien. Entonces veamos. El número de casos posibles para obtener cara o diamante se obtiene de la siguiente manera. El total de casos de D o C se denota como D unión C, es decir, la suma del conjunto de casos de D más la suma de casos de C. Y se obtiene de la siguiente manera. Número de D unión C va a ser igual al número de eventos de D más el número de eventos de C menos la intersección de D y C. ¿Qué significa la intersección? Significa aquellos elementos que se repiten en el primer conjunto y que también se repiten en el segundo conjunto, que ya nosotros observamos en el diagrama que son 3 cartas, que son las 3 caras de diamante, se repiten en los dos conjuntos. Entonces veamos, ¿cuántas son las caras de diamantes, o las cartas de diamantes mejor dicho? Son 13, desde el 1 hasta el 10 más las 3 caras son 13, más el número de elementos de C, que solamente son las caras, son 12, pero debemos de restarle esa intersección, es decir, esos valores que se repiten en los dos conjuntos, que ya vimos que son las 3 caras. Entonces 13 más 12 es 25, menos 3 son 22. Entonces tenemos 22 casos posibles cuando nosotros queramos obtener diamantes o una cara en una baraja de cartas. Muy bien, algo muy importante a destacar es que D intersección C se lee D intersección C. Es como una U invertida. Y hay cartas que tienen cara y a la vez diamante. Se denota N de D intersección C al total de casos que se repiten. Y debemos de destacar algo muy importante en el ejemplo 1.1, que no habían casos repetidos. Por lo tanto, nosotros no hicimos esa resta en aquel entonces, en aquel ejercicio. O bien ese número de intersecciones era igual a 0, porque no había. Muy bien. Entonces tenemos que el principio de conteo de la suma, vamos a tener dos conjuntos finitos A y B, y que el número de casos en que pueden ocurrir los elementos de A o de B se denotan de la forma: n de A unión B va a ser igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección, es decir, de aquellos valores que se repiten. Y aquí lo tenemos de manera un poco más gráfica. Si nosotros queremos el número de elementos de A unión B, va a ser los de A más los de B y menos la intersección, es decir, este pequeño concurrencia que se repiten esos elementos de los dos conjuntos. Y pues pueden haber dos conjuntos que se le llaman disjuntos, cuando no tienen elementos en común, no tienen intersección, una intersección vacía o cero. Muy bien. Veamos el ejercicio 1.1, el inciso E. En un vuelo de Honduras hacia Estados Unidos, todas las personas hablan español o inglés. Tenemos 71 personas que hablan español, 85 que hablan inglés y 29 que hablan los dos idiomas. ¿Cuántas personas hay en el avión? Un muy buen ejercicio de principio de conteo de suma. Entonces veamos la solución. Llamémosle E al conjunto de personas que hablan español y llamémosle I al conjunto de personas que hablan inglés. Pero también hay personas que hablan inglés y español, y a eso le vamos a llamar M al conjunto de personas que hablan los dos idiomas.
Veamos un diagrama para tener un poco la idea. Personas que hablan español, 42. ¿Pero por qué 42? Porque son 71 en total, pero también esas personas hablan inglés. Entonces 42 más 29 serían 71. Y tenemos las personas que hablan en inglés son 56. Pero el problema nos dicen que son 85, porque 56 más 29, porque esas 29 hablan los dos idiomas, son 85. Muy bien. Entonces tenemos una intersección porque hay dos personas o hay un conjunto de personas que hablan los dos idiomas. Y a ese conjunto le vamos a llamar M. Muy bien, entonces veamos. El número de personas en el avión que se puede obtener de la siguiente manera. El total de personas de E o de I se denotan como E unión I, es decir, la suma de personas que hablan español y que también hablan inglés. Entonces nos quedaría número de E unión I va a ser igual al número de personas que hablan español más el número de personas que hablan inglés menos la intersección, es decir, esas personas o ese conjunto de personas que hablan los dos idiomas. Pero ya sabemos esos datos porque lo tenemos en el problema. 71 personas que hablan español más 85 que hablan inglés menos 29 que hablan los dos idiomas, en total son 127. Como respuesta obtenemos que en el avión hay 127 personas. Interesante, ¿no? Muy bien, entonces les propongo algunos retos. Aquí tenemos propuestos 5 ejercicios, pero este inciso E ya lo resolvimos. Entonces solamente van a quedar para que ustedes en la comodidad de sus casas puedan desarrollar estos 4 con el principio de conteo de la suma. Y aquí les propongo las soluciones para que puedan comprobar. De hecho, aquí podemos verificar que el inciso E nos dio 127, que es la respuesta de las personas que hay en el avión. Muy bien, entonces como conclusión tenemos los objetivos alcanzados. Encontramos la cantidad de maneras de ocurrencias de dos o más casos aplicando el principio de conteo de la suma. Como contenidos conceptual desarrollado es 3.1, principio de conteo. Bibliografía, libro de texto del estudiante, matemáticas 11º grado y la guía del docente matemáticas 11º grado BSH. Las autorías, pues mi nombre es Franklin Fugón. Muchísimas gracias por su atención.